He visto de cerca cómo las peores tragedias casi siempre empiezan con los susurros más pequeños de nuestro cuerpo. Te hablo desde más de 2 décadas, acompañando a pacientes y familias que después se arrepienten de no haber hecho caso antes a esas señales que hoy vamos a traducir juntos. ¿Alguna vez has sentido que algo no va bien, pero no sabes explicar qué es exactamente? Un cansancio que no se quita durmiendo, un dolor raro pero constante, un cambio que le echas a la edad, al estrés, al trabajo. La mayoría de nosotros ignoramos esas señales. Las vemos como cosas normales de la vida. Seguimos adelante esperando que se quiten solas. Pero yo he visto demasiadas veces, y de verdad me rompe el corazón, a dónde lleva ese camino. He visto cómo la oportunidad de una cura se puede esfumar en cuestión de meses, a veces de semanas, solo porque una señal pequeña fue ignorada. Por eso estoy aquí contigo, porque creo que la información correcta en el momento justo puede cambiar destinos enteros. Hoy te voy a hablar de 8 avisos sutiles de tu cuerpo que nunca, pero nunca deberías ignorar. No son los síntomas dramáticos de un infarto o de un derrame cerebral, que ya de por sí asustan a cualquiera. Son mensajeros silenciosos, banderas amarillas que tu cuerpo levanta, para darte chance de actuar antes de que una enfermedad se atrinchere y sea demasiado tarde. Te ruego que te quedes conmigo hasta el final. Esta puede ser la conversación más importante que tengas sobre tu salud en todo el año. En más de 20 años de carrera, he aprendido una verdad fundamental. Nuestro cuerpo es el sistema de alerta más sofisticado que existe. Está diseñado para sobrevivir, para comunicarse contigo, mandándote reportes de estado todo el tiempo, aunque nadie nos enseñó a leerlos. En la escuela nos enseñan de todo, desde matemáticas hasta historia, pero a casi nadie le dan un manual para entender el idioma de su propio cuerpo. Lo que estás escuchando ahora, espero que se convierta en tu traductor personal. Hay una analogía que uso muchísimo con mis pacientes. El cuerpo primero te susurra. Si no lo escuchas, te habla. Si lo sigues ignorando, te grita. Y si aún así no haces caso, te obliga a escuchar. Los 8 avisos de hoy pertenecen a esa primera etapa, la de los susurros, tu oportunidad de oro para tomar el control. Hoy nos vamos a centrar en los síntomas de una de las enfermedades más temidas, a la que muchas veces le dicen el asesino silencioso, porque sus primeras señales son tan vagas que se confunden con achaques menores de la vida diaria. Hablamos del cáncer de páncreas, un tipo de cáncer con una mortalidad muy alta, sobre todo porque cuando los síntomas ya están gritando, la enfermedad suele estar avanzada. Las estadísticas de supervivencia a 5 años son duras, durísimas, pero esconden una esperanza importante. Cuando se detecta a tiempo, las opciones de tratamiento y las posibilidades de seguir vivo mejoran de forma muy significativa. Por eso es vital que conozcas estos susurros. Pero antes quiero dejar algo muy claro. Esta información es para educarte, para darte poder, no para sustituir una consulta con tu médico de confianza. Si reconoces alguno de estos síntomas en ti o en alguien que quieres, no entres en pánico. Usa esto como el empujoncito que necesitabas para pedir una cita con un profesional de la salud. Ese es el objetivo. Ese es mi ruego. Aviso número 1. La ictericia sutil, el tono amarillo en la mirada. El primer aviso quizá es el más visible, pero increíblemente fácil de ignorar al principio. Se llama ictericia, y es cuando la piel y los ojos empiezan a tomar un tinte amarillo. Mucha gente se imagina a una persona amarilla como personaje de caricatura, pero casi nunca empieza así. El primer susurro es mucho más discreto. Es un cambio casi imperceptible en lo blanco de tus ojos. Tal vez un día te ves en el espejo con otra luz y piensas, se me ven raros los ojos, como opacos, como marfilecitos. O alguien cercano te suelta un comentario de, te ves cansado,
tus ojos ya no tienen el mismo brillo. Ese es el susurro. Es la primera pista de que algo no está bien. Te lo explico sencillo. El hígado produce bilis, un líquido que ayuda a digerir sobre todo las grasas, y que contiene un pigmento amarillo llamado bilirrubina. Esa bilis viaja por un conductito que pasa justo por la cabeza del páncreas, para llegar al intestino y ayudar a digerir los alimentos. Ahora imagina un tumor chiquito, como del tamaño de una uva, creciendo en la cabeza del páncreas. Puede empezar a apretar y a tapar ese conducto, como cuando pisas una manguera. La bilis se atora. La bilirrubina se acumula en la sangre, y como es un pigmento, empieza a teñirte por dentro. Los primeros lugares donde se nota es en lo blanco de los ojos, lo que llamamos la esclerótica, y en la piel. Recuerdo el caso de Antonio, un arquitecto de 65 años. Llegó a consulta solo porque su esposa no dejaba de insistir. Llevaba semanas diciéndole que los ojos se le veían raros, como apagados. Él decía que era puro desvelo, mucho trabajo, cosas de la edad. Cuando lo exploré, noté un tinte amarillento muy leve en el borde de sus ojos, casi invisible si no lo buscas con intención. La observación de su esposa fue lo que nos puso en la pista correcta. La ictericia fue su primer y único síntoma visible en esa etapa temprana. Y aquí viene algo contraintuitivo. Como los tumores en la cabeza del páncreas pueden obstruir el conducto biliar cuando aún son pequeños, esa ictericia puede ser, irónicamente, una señal de alerta temprana que abre la puerta a una cirugía curativa. Mi recomendación es muy práctica. Una vez a la semana, tómate un minuto y mírate los ojos en un espejo con buena luz natural, de preferencia cerca de una ventana. Si notas que lo blanco pierde su brillo y se empieza a ver amarillento o color marfil, no lo dejes pasar. Es uno de los susurros más claros que tu cuerpo te puede dar. Aviso número 2. La pérdida de peso inexplicable, cuando la báscula baja zona. Este es un aviso que irónicamente mucha gente celebra al principio. Bajar de peso sin hacer dieta, sin hacer más ejercicio, sin proponértelo. De repente la ropa te queda floja, el cinturón ocupa otro agujero y la reacción típica es: ¡qué padre! Por fin estoy adelgazando sin esfuerzo. Pero como médico te digo algo que repito todos los días en consulta. Una pérdida de peso sin explicación clara es una de las banderas rojas más grandes que tenemos en medicina. No hablo de un par de kilitos que suben y bajan. Eso nos pasa a todos. Hablo de perder de forma constante y sin querer más del 5% de tu peso en 6 a 12 meses. Si pesas 80 kilos, estamos hablando de 4 kilos o más, sin razón aparente. En el cáncer de páncreas, esto pasa principalmente por dos motivos. Primero, la mala absorción. El páncreas produce enzimas para descomponer la comida, sobre todo las grasas y las proteínas. Si un tumor interfiere con esa función, tu cuerpo ya no absorbe bien los nutrientes ni las calorías. Puedes comer normal, pero es como si la comida pasara de largo. Te desnutres aunque estés comiendo. Segundo, el propio cáncer consume una cantidad enorme de energía para poder crecer. Esa demanda brutal de energía, sumada a la mala absorción, crea un déficit calórico que quema tu grasa y tu músculo más rápido de lo que te imaginas. Me viene a la mente el caso de Teresa, una maestra jubilada de 72 años. Llegó contenta porque había perdido 8 kilos y pudo ponerse un vestido viejo que tenía años guardado. Se sentía un poco más cansada, pero lo atribuía a la edad, a que ya no dormía igual. Para mí, su relato prendió todas las alarmas. Le pregunté si había cambiado su alimentación o su rutina de ejercicio, y su respuesta fue un no rotundo. Esa pérdida de peso milagrosa no era un regalo, era un grito de auxilio de su cuerpo. Vivimos en una cultura obsesionada con perder peso, con dietas rápidas,
con retos de 21 días. Por eso es facilísimo malinterpretar esta señal. Pero tu cuerpo no pierde peso así nada más porque sí. Si no estás comiendo menos, ni gastando más energía a propósito, tienes que hacerte una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué está consumiendo esa energía? No celebres una pérdida de peso inexplicable. Cuestiónala. Aviso número 3. El dolor engañoso en abdomen y espalda. Este aviso probablemente es el más común y el más traicionero. Se trata de un dolor sordo, pero persistente, en la parte alta del abdomen, que muchas veces se corre hacia la espalda. Rara vez es un dolor intenso al principio. Más bien es una molestia, una sensación de presión rara que va y viene. La mayoría lo descarta. Han de ser gases, comí pesado, es el estrés, son los nervios. Y así podemos pasar meses tomando antiácidos y remedios caseros, apagando el aviso en lugar de escuchar lo que nos quiere decir. La clave está en entender dónde está el páncreas. Está muy profundo en el abdomen, justo por delante de la columna, rodeado de nervios importantes. Cuando un tumor crece en el cuerpo o en la cola del páncreas, puede empezar a presionar o incluso a invadir esos nervios, generando ese dolor sordo que se siente como más interno, más profundo. Hay un detalle clave. Muchas personas notan que el dolor empeora al acostarse boca arriba y mejora si se inclinan hacia adelante. Esto pasa porque al tumbarte, el tumor presiona más los nervios de la espalda. He tenido pacientes que empiezan a dormir en sillones reclinables para encontrar alivio, sin imaginar que ese cambio ya es un síntoma. Pienso en Jorge Luis, un contador de 58 años. Se pasó casi un año con un dolor de espalda que no se le quitaba. Lo achacó a su silla en la oficina, al sedentarismo, a la edad. Fue con el quiropráctico, luego con el fisioterapeuta. Mejoraba un poquito, pero el dolor volvía, sobre todo en la noche. Solo cuando empezó a sentir una presión constante en la parte alta del abdomen, se decidió a pedir una opinión médica distinta. El origen de su dolor de espalda no estaba en la columna, estaba en el páncreas. Quiero que lo pienses así. Un dolor de abdomen o de espalda sin una causa clara, como un golpe o un esfuerzo específico, que no mejora con reposo y que cambia con la postura, no es normal. No es algo para aguantarse. Es tu cuerpo diciéndote que algo profundo necesita atención. Aviso número 4. La diabetes que aparece de la nada. Este aviso es uno de los hallazgos más importantes para detectar a tiempo esta enfermedad. Me refiero a la aparición repentina de diabetes, sobre todo en personas mayores de 50 años, o al descontrol brusco de una diabetes que ya estaba relativamente estable. Normalmente la diabetes tipo 2 se asocia a sobrepeso, sedentarismo o antecedentes familiares. Pero imagina a una persona de 60 años, activa, en su peso, sin familia diabética, que de repente tiene el azúcar por los cielos. Eso es una señal de alarma gigantesca. La conexión es tan fuerte que algunos investigadores ya hablan de una diabetes tipo 3C o tipo 3, asociada a enfermedades del páncreas, incluido el cáncer pancreático. Para entenderlo, hay que recordar que el páncreas produce insulina, la hormona que permite que el azúcar entre a las células para darles energía. Un tumor puede destruir poco a poco las células que fabrican insulina, o liberar sustancias que vuelven al cuerpo resistente a esa insulina. El resultado es el mismo. El azúcar se queda flotando en la sangre y aparece la diabetes. Los estudios muestran que una proporción importante de pacientes con cáncer de páncreas, a veces entre un tercio y la mitad, desarrollan diabetes como manifestación temprana, incluso 2 o 3 años antes de que se haga el diagnóstico del cáncer. Esa es una ventana de oportunidad enorme. Nunca voy a olvidar a Ricardo, 62 años, súper disciplinado con su salud.
De repente empezó con mucha sed. Iba al baño a cada rato. Se sentía como apagado. Su médico le diagnosticó diabetes, pero algo no terminaba de cuadrar. Ricardo no tenía el perfil clásico. Además, sus niveles de azúcar eran muy difíciles de controlar, a pesar de seguir las indicaciones, y encima estaba bajando de peso, cosa poco habitual en la diabetes tipo 2 típica. Esa combinación de factores atípicos fue lo que nos hizo escarbar más y más hasta encontrar el tumor en el páncreas. Mi súplica contigo es esta. Si a ti o a alguien mayor de 50 años le diagnostican diabetes de repente sin los factores de riesgo de siempre, o si ya eres diabético y de pronto tu enfermedad se descontrola sin explicación, habla con tu médico. Pregúntale abiertamente. ¿Podría haber otra causa para esto? ¿Deberíamos revisar mi páncreas? Es una pregunta incómoda, sí, pero puede salvar una vida. Llegamos a la mitad. Tómate un momento para procesar todo esto. Hemos hablado de cambios sutiles en tus ojos, en tu peso, dolores que quizás has ignorado y una diabetes con posible doble fondo. Si te reconociste en alguna de estas señales, quiero que sepas que el objetivo no es asustarte. Es darte poder. El conocimiento es poder para actuar a tiempo. Me ayudaría muchísimo que me digas en los comentarios cuál de estos 4 avisos te sorprendió más, o cuál has visto en alguien cercano. Tu experiencia puede ayudar a otros que lean. Y si esta información te está sirviendo, considera suscribirte y activar las notificaciones. Mi compromiso es seguir compartiendo contigo consejos de salud que de verdad pueden marcar la diferencia. Ahora vamos con los últimos 4 susurros. Aviso número 5. Problemas digestivos que no son normales. Este aviso es un conjunto de molestias digestivas muy comunes y por lo mismo muy fáciles de normalizar. Indigestión que no se quita. Hinchazón después de comer. Náuseas frecuentes. Sentirte lleno muy rápido, casi sin empezar el plato. A todos nos ha pasado alguna vez, claro, pero la diferencia aquí es que esto es persistente y sin una causa clara. No es la pesadez después de la cena de Navidad o de una carne asada pesada. Es sentirte tremendamente lleno después de una ensalada sencilla. La explicación vuelve al páncreas. Ya dijimos que produce un cóctel de enzimas para descomponer los alimentos, sobre todo las grasas. Si un tumor bloquea la salida de esas enzimas hacia el intestino, la comida, especialmente la grasa, no se digiere bien. Se queda más tiempo en el estómago, fermenta y causa gases, hinchazón, agruras, náuseas. Además, si el tumor crece hacia donde está el estómago, puede apretarlo físicamente y hacer que te sientas lleno con muy poca comida. Me acuerdo de Carmen, una mujer de 68 años, apasionada por la buena comida. De un tiempo para acá, empezó a notar que ya no disfrutaba comer. Se sentía llena de inmediato y con una hinchazón que le duraba horas, incluso con platos muy ligeros. Su primer diagnóstico fue dispepsia funcional, ese cajón desastre al que mandamos muchas indigestiones. Pasó más de un año probando antiácidos y remedios para los nervios, convencida de que era estrés en el estómago. Cuando llegó conmigo, su queja principal no era el dolor, era algo que me marcó. Doctor, perdí la alegría de comer. Esa frase describía perfecto lo que le estaba pasando. Hay millones de personas que viven con antiácidos en la bolsa o en el buró. Pero si tú notas un cambio persistente en tu digestión, si te llenas demasiado rápido o vives hinchado sin motivo aparente, no te autodiagnostiques. Puede ser el susurro de un páncreas que está pidiendo ayuda. Aviso número 6. El cansancio que te roba la vida. La fatiga persistente. Aquí no hablo de estar cansado después de un día pesado de trabajo o de desvelarte viendo una serie. Hablo de una fatiga profunda, abrumadora, que no mejora aunque duermas bien. Un agotamiento que no te deja fuerzas ni para tareas simples, como bañarte,
tender la cama o salir a caminar a la esquina. Este tipo de fatiga es muy común en el cáncer en general, pero es difícil de identificar porque se parece mucho al estrés crónico, a la depresión o al famoso "ya me está pegando la edad". La clave está en que es implacable. El cansancio normal se quita con un buen fin de semana de descanso, con vacaciones, con dormir un poco más. La fatiga por cáncer no. Sigue ahí, pegada a ti. Esto pasa por varias razones. Primero, por la desnutrición de la que ya hablamos. Sin combustible, el cuerpo simplemente no funciona. Segundo, el tumor en sí se roba una cantidad impresionante de energía para poder crecer. Y tercero, el sistema inmunitario entra en guerra, suelta sustancias químicas inflamatorias que producen en el cerebro esa sensación de agotamiento extremo, muy parecido a cuando tienes una gripe o una infección fuerte. Yo se lo explico así a mis pacientes. El cansancio normal es como tener la batería del celular al 10%. Lo conectas en la noche y al día siguiente amanece en 100. La fatiga por cáncer es como si, por más que lo conectes, nunca pasara del 20%. Te levantas ya agotado. Pienso en don Manuel, un abuelo de 70 años que siempre fue pura energía. En cuestión de meses se apagó. Pasaba el día en el sillón. La familia pensó que era tristeza, depresión, cosas de la edad, pero él me lo explicó con una frase que no olvido. No es sueño, doctor. Es como si me hubieran desenchufado. Ese desenchufe es el sello de la fatiga patológica. Por favor, no minimices un cansancio extremo. No lo aceptes de inmediato como parte natural de hacerse mayor. Si tu energía se fue en picada y el descanso no te recupera, escucha ese susurro. Tu cuerpo te está diciendo que sus reservas están siendo drenadas por algo que no ves. Aviso número 7. Los mensajes en tu orina y en tus heces. Este aviso incomoda a muchos porque nos cuesta hablar de lo que pasa en el baño, pero te aseguro que ahí tu cuerpo te manda mensajes valiosísimos. Hablamos de dos cambios que muchas veces van juntos. Primero, una orina que se vuelve muy oscura, color té cargado o color coñac. Segundo, unas heces que se vuelven muy pálidas, color arcilla, color masilla, y que además son grasosas, flotan y son difíciles de limpiar. A esto le llamamos esteatorrea. Orina oscura y heces claras son las dos caras de la misma moneda, la obstrucción del conducto biliar del que hablamos al inicio. Recuerda, la bilis con su pigmento normalmente llega al intestino y le da a las heces su color café característico. Si un tumor bloquea ese paso, pasan dos cosas. 1. La bilirrubina no llega al intestino, así que las heces pierden su color café y se vuelven pálidas. 2. Esa bilirrubina se acumula en la sangre y los riñones tratan de sacarla a través de la orina, tiñéndola de oscuro. ¿Y por qué las heces se vuelven grasosas y malolientes? Porque la bilis también ayuda a digerir las grasas. Si no llega al intestino, la grasa de tu dieta pasa casi intacta, y una parte se va en las heces, haciéndolas flotantes, brillosas, difíciles de limpiar del inodoro. Recuerdo a un paciente que notó estos cambios durante meses, pero le daba una pena enorme mencionarlo. Pensó que había comido algo en mal estado, que eran cosas del estómago. Se le fueron meses valiosísimos, hasta que la piel se le puso tan amarilla que ya fue imposible ignorarlo. Me dijo algo que escucho muy seguido. Doctor, lo veía todos los días en el baño, pero no supe cómo decirlo sin dar pena. Su historia es la razón por la que le doy tanta importancia a este punto. No es una tontería, es un diagnóstico. Por favor, antes de jalarle a la cadena, échale un vistazo al inodoro. Si notas que tu orina está persistentemente oscura y no estás deshidratado, y tus heces se ven pálidas y grasosas, estás frente a una prueba directa de que algo no está bien en tu sistema biliar o en tu páncreas. Aviso número 8. La picazón que vuelve loco, el prurito generalizado.
El último aviso es de los más inesperados y desesperantes. Una picazón intensa por todo el cuerpo, sin que veas una roncha, sin una erupción clara en la piel. No es el piquete de un mosquito, es un picor que puede afectar todo el cuerpo, sobre todo palmas de las manos y plantas de los pies, y ser tan fuerte que no te deja dormir. La gente lo culpa a la piel seca, a una alergia al jabón o al detergente, al estrés. Van con el dermatólogo, prueban cremas, antihistamínicos, remedios caseros y nada funciona. La causa, otra vez, está en la obstrucción del conducto biliar. Además de bilirrubina, la bilis contiene sales biliares. Cuando se acumulan en la sangre porque no pueden salir hacia el intestino, se depositan en la piel, irritan las terminaciones nerviosas y provocan ese picor que viene desde adentro. Por eso las cremas, por muy buenas que sean, casi no ayudan. Tengo muy presente a una paciente que llegó al borde de las lágrimas, no por dolor físico, sino por la desesperación de la picazón. «Doctor, me estoy volviendo loca», me dijo. Ya había visto a 3 dermatólogos. La picazón era tan intensa que se rascaba hasta sangrar en la noche mientras dormía. Al revisarla, su piel solo tenía las marcas de sus uñas. Pero al mirar sus ojos, vi el mismo tono amarillento del que hablamos en el primer aviso. La picazón y la ictericia eran 2 síntomas del mismo problema de fondo. Nadie había conectado un picor en la piel con un órgano profundo como el páncreas o con la vía biliar. La lección aquí es vital. Los síntomas no siempre aparecen en el lugar donde está el problema. Un fallo en el páncreas o en el conducto biliar puede manifestarse como una picazón en los pies o en las manos. Si tienes un picor generalizado que no se va con nada y no tienes ronchas ni sarpullido, piensa más allá de la piel. Pregúntate si viene acompañado de otros susurros de los que hemos hablado. Orina oscura, heces claras, ojos amarillos, cansancio extremo. Puede ser la señal desesperada de tu cuerpo pidiendo ayuda. Para cerrar, hoy hemos traducido 8 susurros silenciosos. Un tono amarillo en los ojos, perder peso sin querer, un dolor engañoso en abdomen y espalda, una diabetes que aparece de la nada o se descontrola sin motivo, una mala digestión que se vuelve constante, un cansancio extremo que no mejora con descansar, mensajes claros en el baño, tanto en la orina como en las heces, y una picazón implacable sin causa aparente en la piel. Cada uno por separado puede parecer poca cosa, algo normal o pasajero. Juntos cuentan una historia, la historia de un órgano vital pidiendo ayuda, muchas veces el páncreas. Recordar esta lista no es para que vivas con miedo, es para que vivas con poder. El poder de conocer tu cuerpo y actuar a tiempo. Escuchar a tu cuerpo no es ser hipocondríaco, es ser proactivo. Para dejarte una guía práctica, piensa así. Si tienes 2 o más de estos síntomas de forma persistente durante más de un par de semanas, es momento de actuar. No esperes a que se te pase solo. Aunque la gran mayoría de las veces estos síntomas tan comunes se deban a otras causas menos graves, ignorarlos no debe ser opción. Y aquí va mi última súplica. La próxima vez que sientas uno de estos susurros, la próxima vez que tu instinto te diga que algo no está bien, por favor, no lo ignores. Pide una cita con tu médico. Ve con esta información en mente. Describe tus síntomas con calma y con detalle. Esa conversación sencilla puede cambiar por completo tu futuro. Puede ser la diferencia entre un diagnóstico tardío y una detección temprana. Gracias por regalarme este rato de tu tiempo. Tu salud es tu tesoro más grande. Cuídala, protégela, defiéndela. Y si este mensaje te sirvió, compártelo con alguien que quieras. Podría iniciar una conversación que literalmente salve una vida. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.